Muy buenos días. Por favor, acepten mis afectuosos saludos, así como también un profundo agradecimiento por estar acá, siempre atentos y participando de esta tercera parte de la charla que iniciamos hace ya 3 semanas, girando sobre el tema de cuál es la relación entre Dios y el sufrimiento. Como estoy en la intemperie, vamos a notar de vez en cuando el zumbido del aire cuando él sopla. A veces sopla más y a veces se detiene, así que por favor van a tener que disculpar ese ruido incidental. Pero bueno, siempre hay ruido incidental debido a que en esta vida siempre hay algún tipo de supuesto inconveniente o de cosa complementaria que nos va a salir al paso mientras realizamos nuestras actividades cotidianas, así que tenemos que lidiar con ello de la mejor manera posible y continuar centrado en nuestro objetivo fundamental. Por favor, siempre recuerden eso. O sea, yo debo de continuar centrado en cuál es el objetivo fundamental de mi vida. Claro, primero tengo que reconocer o encontrar cuál es el objetivo fundamental de mi vida, y una vez yo lo haya encontrado, entonces debo encaminarme hacia ese objetivo con un plan bien lúcido, un plan bien formado, y siempre consciente de que voy a encontrar diferentes situaciones que aparentemente van a querer obstaculizar mi acercamiento hacia el objetivo. Pero si mi plan es lúcido, si el objetivo es real y si yo tengo determinación, buena compañía y buena guía, entonces sin lugar a dudas podremos sortear las cuestiones. Entonces nada, estamos aquí en la charla número 3 que gira sobre un mismo tema, o sea, el tema sobre el Señor. ¿Cuál es la relación que existe entre el Señor y mi sufrimiento en este mundo material? Y entonces ese es el tema que nos mantiene ocupados, y por alguna razón se está interrumpiendo la llamada. No sé si será la conexión o algo así. Les decía que estamos en la parte número 3 de la charla, y esta parte número 3 es para continuar sobre el mismo tema, que es el tema sobre la relación que hay entre el Señor y mi sufrimiento. O sea, ¿existe relación, sí o no? Y si acaso existe, ¿cuál es esa relación? En el encuentro pasado, la charla pasada, que fue hace 15 días, había mencionado que les pedía incluso que por favor reflexionaran en 2 puntos muy importantes que son la base de toda comprensión trascendental o espiritual. Y estos 2 puntos eran las cualidades básicas del Señor Supremo y las cualidades básicas de cada alma o cada entidad viviente o de cada fuerza espiritual que está presente en esto que conocemos como seres vivos acá en este mundo material. No voy a preguntar quién lo hizo y quién no lo hizo, porque cada cual tiene la libertad de seguir o no seguir las sugerencias y recomendaciones. Yo mismo voy a un poquito retocar lo mencionado. Sobre el Señor Supremo habíamos dicho que las autoridades expertas en el Señor explican lo siguiente. O sea, que el Señor es Sat Chit Ananda. Esto significa que tiene a plenitud 3 cualidades: la cualidad de la existencia o la eternidad, la cualidad de la conciencia, o sea, ser consciente o el conocimiento, y la cualidad del amor o el placer o la bienaventuranza. O sea, el Señor es por siempre eterno, consciente y bienaventurado y amoroso. Y no solo por siempre, sino que lo es de manera absoluta. O sea, no hay nada en él que no sea consciente, que no sea eterno y que no sea feliz y lleno de amor. Y por tanto esto es un requisito inviolable. Eso nunca falla. Esas cualidades siempre están allí. Ese que cumple con esos requisitos, ese es la persona suprema. Después habíamos hablado sobre, ¿y qué hay del alma? ¿Qué hay de la fuerza viviente que está haciendo que este cuerpo parezca vivo? De esa fuerza viviente las escrituras explican, decíamos,
que son partes o porciones de Dios. En verdad Dios no tiene parte, Dios no se le puede fragmentar, pero para el entendimiento en este mundo material, las palabras más cercanas a la idea que se quiere transmitir es que son porciones, son átomos espirituales del ilimitado cuerpo del Señor Supremo. Y por tanto, como porciones del Señor, comparten las mismas cualidades que el Señor, pero en un nivel de intensidad mucho menor. O sea, comparte la cualidad de la presencia o la eternidad, comparten la cualidad de la conciencia o el conocimiento, y comparten la cualidad de la posibilidad de amar y de ser feliz, pero en una potencia, en un nivel menor que el Señor. ¿Cómo entender esto? Por ejemplo, si usted tiene un anillo de compromiso, por ejemplo, en la mano, y ese anillo de compromiso es de oro, ese anillo de compromiso tiene las mismas cualidades que una barra gigantesca de oro, pero en potencia menor. Ahí hay menos oro que en la barra de oro, pero ambos son oro. Entonces el alma, al ser como una porción integral del Señor, es también Satchitananda. Ella también tiene la capacidad de la eternidad, el conocimiento y la bienaventuranza o el amor, pero en una potencia menor. En una potencia menor. Eso es importante comprenderlo porque es la base también. Entonces habíamos planteado la siguiente cuestión. Bueno, si el Señor es absolutamente y por siempre feliz, trascendental, lleno de conocimiento, eso significa que en Él nunca existía, ni existe, ni puede existir la posibilidad de sufrimiento. Y por tanto, si el alma o el ser esencial es parte integral del Señor, quiere decir forma parte del Señor, esto significa que en ella tampoco puede existir la posibilidad de sufrimiento real, porque si un átomo del Señor cayera en sufrimiento y en ignorancia, entonces ya el Señor dejaría de ser absolutamente perfecto. Eso hay que entenderlo, y era el punto a reflexionar en el encuentro anterior. Y entonces sobre esa base es que estamos llevando todo este proceso lógico, científico y analítico para dar respuesta a la pregunta sobre Dios y mi sufrimiento. Bhagavad Gita, el Señor Krishna, capítulo 2, versos 12 y 13, explica algo significativo. El Señor Krishna le dice a Arjuna, porque Arjuna está en el problema de la muerte, que si mato, que si me matan, ¿verdad? Y por eso está sufriendo. Y él le dice, no hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro tampoco dejaremos de existir. O sea, ahí el Señor Krishna está haciendo referencia a la cualidad de eternidad del alma. Continúa diciendo, así como el alma encarnada pasa de la niñez a la juventud y después a la vejez, de la misma forma ella pasa hacia otras maneras de vida o hacia otros cuerpos en el momento de la muerte. A la persona sensata no le confunde ese cambio. Persona sensata significa aquella persona que está viendo las cosas desde el conocimiento real, que no está confundida por la ignorancia. Entonces ahí está la otra cualidad a la cual puede acceder el alma porque está en ella, la cualidad de Chit, o sea, ser consciente, desarrollar conocimiento real. Sat, eternidad. Krishna dice, el alma simplemente pasa de una situación a otra y nunca deja de existir. Y Chit, o sea, si la persona es sensata, si tiene conocimiento, se da cuenta de esto. Pero realmente qué es lo que nos está queriendo decir Krishna con este texto. Hay tanta gente que lo lee y lo leemos, le pasamos por arriba como grandes estudiosos, pero no le encontramos el provecho real. Si uno logra comprender en verdad un solo texto, un solo verso de literatura como Bhagavad Gita o
como el Srimad Bhagavatam o otra literatura cargada de potencia espiritual, un solo texto que uno logre descifrarlo con el corazón en verdad y refugiarse en ese texto, entonces ya por sí mismo le confiere la liberación. Porque un texto de este tipo de texto tiene a todos los textos dentro del mismo. Un texto de este tipo de texto tiene todo lo referido al Señor dentro del mismo. Por ejemplo, a veces las personas tienen, ¿verdad?, en películas, novelas, en la vida cotidiana le damos tanta importancia al sonido Om, el famoso Om o Pranava. Y se entiende en los libros, es el sonido inicial, el primer sonido de los Vedas, de ahí sale todo el sonido védico, etcétera, etcétera, la enseñanza. Es la presencia divina del Señor en forma de sonido sintetizado. Y entonces muchas personas empiezan a meditar y repetir el Om y el Om, pero pocas logran realmente entrar en contacto con ese Om. Pero si alguien logra de verdad entrar en contacto con ese Om, entonces ese alguien puede comprender absolutamente todo. Porque ese Om es la semilla de todo el conocimiento en el mundo material. Ese Om, entonces, y el mismo caso pasa con la literatura sagrada. Cada texto, fragmento de la literatura sagrada, es la semilla en sí misma de toda la literatura sagrada reunida. En cada una de esas semillas está todo el árbol del conocimiento reunido. Entonces vamos a tratar al menos de ver qué me está diciendo Krishna. En verdad yo he comprendido esto. Vamos a ver. Krishna dice que de la misma manera en que el alma encarnada, ese término es importante, porque no está hablando del alma en su estado original, de conocimiento, eternidad y bienaventuranza. Está hablando del alma identificada con un estado material. O sea, a eso se le llama encarnación. Realmente el alma nunca puede ser material. El alma nunca puede llegar a ser material. El ser que le da vida a ese cuerpo que usted tiene, nunca puede ser material. Lo que es material es aquella maquinaria que ese ser está ligado a ella. Eso es lo que es material. Entonces Krishna dice que esa alma encarnada, de la misma manera en que tiene que pasar en esta vida por nacimiento, niñez, vejez y después la muerte, de esa misma manera cuando la muerte llega, ella sigue pasando, simplemente pasa a otro cuarto, o sea, a otras situaciones de vida. Hay un micrófono acá puesto, prendido, por favor revisen sus micrófonos para ver quién es y siléncienlo, por favor. Entonces esa es la cuestión, pero dice que a la persona sensata no la confunde ese cambio. O sea, a la persona sensata no le confunde el cambio inevitable que constantemente el alma encarnada tiene que experimentar en este cuerpo material. Cambio inevitable. ¿Se acuerdan? Hablábamos al principio de que el sufrimiento y el gozo material vienen incluidos ya en el cuerpo material. Cuerpo material significa una cantidad incontable de semillas de futuros posibles gozos y sufrimientos. Por tanto, tienes cuerpo material, es inevitable. Tú podrás hacer que sea menos o que sea más, pero no puedes quedarte sin la posibilidad de sufrir. Es imposible, porque de hecho, ya el simple hecho de tener una vida limitada, puedes incluso por un poder místico conseguir estar en existencia, no sé cuántos miles de años, en existencia sutil, pero esa existencia va a tener también un fin, y si no lo tiene, cuando el universo entero vuelva a ser latente, o sea, cuando deje de estar manifiesto, vas a tener que caer en ese estado también, o sea, no hay posibilidad. Entonces es una tontería. Entonces Krishna está diciendo algo aquí que yo voy a tratar de entender en experiencia propia. Miren, el 6 de julio del año 2021, yo estaba en la ciudad de Santa Clara, estaba viviendo en ese lugar entonces, y al amanecer de ese día me llaman por teléfono para comunicarme. Mi prima me llama y me dice: Luisi, tu mamá murió. Entonces, pero realmente
¿Qué es lo que quiere decir verdaderamente esa noticia? ¿Qué es lo que quiere decir cuando alguien te dice, mira, fulano murió? Lo que realmente están queriendo decir es que el cuerpo con el cual yo me relacionaba, el cual yo identificaba como mi madre, ese cuerpo había dejado por un motivo u otro de mostrar signos vitales comprobables, o sea, ya no respiraba, no había latido corazón, no había ninguna función, no había presión arterial, ya la maquinaria había dejado de funcionar. O sea, la maquinaria, y a eso es a lo que llamamos muerte. A eso es a lo que la gente y nosotros mismos le llamamos muerte en la vida cotidiana, la muerte. Llamamos la muerte a cuando una maquinaria ya no puede seguir funcionando. Lo único que a un automóvil le decimos se apagó el automóvil, pero al ser humano o al ser vivo le decimos se murió. Y ver, se murió. Pero la pregunta más importante es esta. Eso lo entiende cualquiera, pero realmente lo comprende cualquiera. Realmente yo he comprendido que se trata de la maquinaria y no del chofer de la maquinaria. Yo he comprendido que se trata de la maquinaria y no del pasajero que va en la maquinaria y que está allí realizando a través de esa maquinaria sus actividades ilusorias. Yo he comprendido realmente eso. O simplemente lo tengo a nivel teórico. No, la mayoría no lo hemos comprendido. Porque si llegamos a comprender eso de verdad, entonces, cuando esas cuestiones pasan, la enfermedad, la muerte, las limitaciones, los cambios en esta maquinaria física, no hubiera perturbación. Simplemente ya un proceso forma parte de la maquinaria, está allí, ella es susceptible a perder un fragmento, una pieza, a sufrir daños, a sufrir roturas, a empeorar con el tiempo, a ser víctima del frío, del calor. O sea, esa es la cuestión. Si yo en verdad lo he comprendido, entonces ¿por qué me sigo perturbando frente a eso que llamo sufrimiento, gozo? No lo he comprendido. No he comprendido lo más básico, lo más esencial del entendimiento. Yo no lo he comprendido. Pero doy discursos y digo esto y digo aquello. No. ¿Verdad? Entonces, yo veo, uno puede ver, hay tantos textos, hay tantos discursos, hay tanta gente dando charlas y dando cursos y no sé qué y no sé cuánto. Pero realmente pocos se han sentado con seriedad a profundizar en este asunto. El asunto de es la maquinaria, sufrimiento, muerte, nacimiento, vejez, se refiere a la maquinaria. Y entonces si eso me está afectando es porque yo sigo identificado 100% con la maquinaria. O sea, yo he olvidado que yo soy la vida que hay en esa maquinaria, que estaba hace un momento en esa maquinaria, pero realmente no soy la maquinaria. Lo que es la maquinaria es el personaje que yo me he creído. Juan, que ha crecido en tal lugar, en una familia tal, de raza blanca, hijo de padres que vinieron de no sé qué país, varón de estatura tal, de cabello así, que le gusta comer esto y aquello, que coge genio con facilidad, o que es impaciente, o que es buena persona, o que mira qué buena memoria tiene, o que todos esos datos son los datos de lo que yo he hecho supuestamente con esa maquinaria en un lugar determinado, en una cultura determinada, etcétera, etcétera. Es una historia, una novela, y a esa novela le llamamos la vida o mi vida. Pero no es mi vida realmente, es la vida de esa maquinaria. Es la vida de esa maquinaria. Esa cuestión es una cuestión importante. Escuchan, no, los perros están ladrando. Y uno pregunta, ¿y por qué ladran esos perros? Están en un patio vecino, me ven a mí aquí cerca, y ellos identifican, oh, ese es un extraño, yo no lo conozco. ¿Y qué hacen? Automáticamente, su programación, ¿cuál es? Extraño, no reconocido, ladra.
Ellos no pueden pensar, no, pero es un extraño, pero va y es una buena persona. Va y no viene para robar, va y no. No, ellos simplemente extraños y ladran. Ven, pero uno se puede reír y pensar en esos perros, pero nosotros somos así también. Bajo la ignorancia material somos así. O sea, automáticamente, muerte, lloramos. Pérdida de un dedo, lloramos, sufrimiento. ¿Y ahora qué voy a hacer yo sin este dedo? Sin este oído? Cada vez oigo menos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sufrimiento tan grande? O sea, automáticamente hacemos lo que históricamente todas las almas condicionadas han estado haciendo al identificarse con esta maquinaria. Pero yo tengo que sentarme. Si yo de verdad medité en el asunto de las cualidades de Dios, las cualidades del alma, y ahora estoy viendo el asunto de a qué llamamos sufrimiento, yo tengo que sentarme y preguntarme, ¿me creo yo en serio? ¿Me creo yo en serio que yo soy un ser espiritual? Repito, el ser histórico, usted como Juana, como Magdalena, madre de 2 hijos, usted no es un ser espiritual, usted es una maquinaria entretejiendo una historia determinada. El ser espiritual es aquella vida que reside dentro de esa Magdalena, madre de 2 hijos. Esa diferencia casi nadie la tiene clara y hay que terminar de aclararla. Las escrituras, cuando hablan del ser, no se refieren a la maquinaria, se refieren a la vida latente que hay en ese ser, que es interminable, ilimitada, eterna, y que puede desarrollar conocimiento y bienaventuranza cuando está en su estado original, o sea, cuando está funcionando como parte integral del Señor Supremo. Hasta aquí, para que no hayan dudas y complejidades, hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta inconveniente o algún planteamiento que entra en contraste con esto que hasta ahora yo he planteado. Por favor, si alguien lo tiene, enciende el micrófono sin problema y lo dice o lo pregunta. Perfecto, entonces, si yo no he comprendido bien y yo sigo perturbándome constantemente frente a las diferentes situaciones que suceden tanto en mi exterior como en esta maquinaria, entonces significa una sola cosa: yo no estoy en mi estado de conocimiento, no estoy en mi cualidad shit, estoy en una cualidad que se llama ashit, o sea, ignorancia, olvido. Olvido e ignorancia es lo mismo. Yo he olvidado realmente mi verdadera naturaleza y estoy completamente identificado con una naturaleza ajena a mí. Ajena significa que no tiene nada que ver conmigo. Yo soy espiritual y este cuerpo es material, pero de alguna forma me he quedado acá así atrapado y me lo estoy creyendo tan en serio. ¿Cuál es el resultado de la ignorancia? Todo el mundo lo sabe. Es la perturbación que a diario sufrimos. Todo nos perturba. Nos perturba lo que pasa con el cuerpo si no es agradable. Incluso si es agradable nos perturba también. Nos perturba lo que pasa con los otros. Nos perturba lo que pasa con aquello, con esto, con el clima, todo, ¿verdad? Todo nos perturba. Y entonces eso es sufrimiento. Sufrimiento, gozo, sufrimiento, sufrimiento y gozo. Y de nuevo vuelve gozo, sufrimiento y gozo. Vamos a volver al ejemplo de la muerte de la madre. Voy a volver allí. ¿Qué es lo que realmente sucedió en ese ejemplo? Lo que realmente sucedió fue lo siguiente. La criatura viviente ha manifestado 3 cualidades que no existen ni pueden existir en ella, según ya vimos. O sea, la muerte. ¿Verdad? Tu madre murió. O sea, la criatura que está allí, me estoy lamentando porque ese ser murió. O sea, muerte significa lo contrario de eternidad.
entonces estoy sufriendo porque esa entidad viviente, tanto cariño hacia ella y ya murió, ya no está más. Se manifestaba también en ese ejemplo el olvido o la ignorancia. O sea, he olvidado que ese ser que estaba allí cumpliendo ese rol de madre realmente nunca puede morir. Simplemente ahora está en otra obra de teatro según sus propias acciones, decisiones, deseos y cuestiones así. Y tercero, la perturbación o infelicidad. La entidad viviente espiritual es Ananda, es feliz en su estado original y entonces en el ejemplo eso daría infelicidad a la muerte de la madre, viene perturbación, dolor y entonces infelicidad. O sea, la entidad viviente vive en casos así 3 estados que son contrarios a ella. El estado de creer en la muerte, el estado de la ignorancia o el olvido de quién es realmente y quién son los otros, y el estado de la perturbación. La pregunta inteligente sería, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que la entidad viviente caiga en esos estados si las cualidades de eternidad, conocimiento y gozo son eternas en ella? Ella está hecha de eternidad, conocimiento y gozo. ¿Cómo es posible que ella caiga entonces en las creencias de la muerte, en el engaño, en el olvido? La respuesta ya la dijimos. Compartimos la misma naturaleza que el Señor, pero en porción ínfimamente menor. Somos partículas. Y entonces por eso es que siendo partículas, cuando de un modo u otro dejamos de estar en relación consciente con el Señor, entonces caemos bajo la sombra de cualquier cosa. Porque como partículas pequeñitas no tenemos la potencia suficiente. Si usted tiene una vela encendida, pero delante de esa vela coloca un telón, entonces ya la oscuridad viene. Pero si ese mismo telón usted lo coloca delante del sol, usted podrá provocar sombra en un pedacito de tierra, pero no puede cubrir a toda la tierra porque el sol es más grande que el telón. Entonces Dios es el sol, nosotros somos la vela. Y si acaso caemos en esas 3 cosas que dije anteriormente, es porque de alguna forma nos hemos un poco desconectado del Señor. Porque no es posible que el alma muera, ni la suya ni la de nadie. No es posible que caiga en ignorancia, ni usted ni nadie. Y no es posible que deje de sentir gozo, ni usted ni nadie. Ese usted se refiere al alma. Entonces, si usted o alguien está experimentando alguna de esas 3 cosas, en ese momento se debe entender que hay una sola respuesta. Lo que ha sucedido es que esa criatura, esa entidad viviente, esa alma se está identificando con algo diferente a ella. O sea, se está identificando con la energía material y sus diferentes combinaciones, las diferentes. Bhagavad Gita, el Señor también Krishna explica que debes entender que todo lo que se produce y experimentes en este mundo material no es más que resultado de las diferentes combinaciones de los elementos de este mundo mezclados con la mente. Simplemente eso. De eso vamos a hablar también. Pero si analizamos ya sobre qué es el Señor y analizamos ya también sobre qué era o qué es el alma, entonces nos queda un elemento por analizar, y que es la cuestión de el sufrimiento. Para poder responder a nuestra pregunta, entonces ¿a qué llamamos sufrimiento? Piense en su cabeza cualquier ejemplo suyo o de otra persona que sea un ejemplo de sufrimiento. Piénselo rápido, de cualquier clase, piénselo un momento. Y entonces, ¿a qué llamamos sufrimiento? Llamamos sufrimiento a lo siguiente, y usted va a comparar si lo que yo digo coincide con el ejemplo que usted está trayendo a su cabeza. Sufrimiento no es más
que una experiencia no agradable. Así de simple. Estoy experimentando algo que me está resultando no agradable, o alguien está experimentando algo que le resulta no agradable a él o a mí, porque quiero a esa persona, pero me da sufrimiento verlo así, con ese dolor. Sufrimiento del tipo que sea, no es más que una experiencia no agradable. Tenemos ahí dos cositas: experiencia y no agradable. O sea, las dos cosas se tienen que cumplir para que haya sufrimiento. Tiene que haber una experiencia en este mundo material, y esa experiencia tiene que ser no agradable, o sea, porque es lo contrario de gozo. Sufrimiento es lo contrario de gozo. Vamos a quedarnos con lo primero, la experiencia. Vamos a ver la experiencia. Para que haya una experiencia, inevitablemente tiene que producirse una relación, o sea, tiene que producirse un contacto, tienen que encontrarse dos o más elementos diferentes. Por ejemplo, vamos a suponer ahora yo aquí estoy en un lugar, aquí me da el sol, pero cuando estoy en la sombra tengo la experiencia de frío. ¿Por qué esa experiencia la puedo yo tener? Esa experiencia de decir tengo frío no es más que la unión de dos cosas: aire frío, o sea, la presencia de un aire frío que está entrando en contacto con un cuerpo vivo. Si el cuerpo estuviera muerto, o sea, no hubiera vida, no siente frío. Si el cuerpo está vivo pero el aire no está frío, tampoco siente frío. Si el cuerpo está vivo, el aire está frío, pero el aire no toca al cuerpo, tampoco hay frío. O sea, tienen que estar dos o más elementos encontrándose. Si falta uno de ellos, o una cualidad falta, entonces no puede haber sufrimiento. Esa ley se aplica para cualquier experiencia en la vida. Para que haya experiencia de algo, tiene que haber más de una cosa. Si hay una sola cosa, no hay experiencia. Por eso en el Brahman, por ejemplo, en ese concepto impersonalista de Dios, donde Dios es solo la luz, la verdad absoluta, el Espíritu Supremo, donde no hay cualidades, donde no hay nada, allí no hay experiencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo me fundo en el Brahman, la conciencia se funde en el Brahman, dejamos de ser dos, es solo Él. Entonces no puedo decir estoy experimentando a Dios, porque en ese estado no hay individualidad. Por eso en el Brahman o en la iluminación impersonal no hay posibilidad de servicio devocional, no hay posibilidad de amar a Dios, porque para que usted ame tiene que haber un objeto de amor. Si no hay un objeto de amor, usted no puede amar. El amor está en usted, usted tiene esa capacidad, pero no hay objeto para reflejar ese amor. Usted puede tener la potencia en usted de amor maternal, pero hasta que usted no vea, se encuentre con un ser humano, ya sea un niño o incluso hasta con un perrito, un animalito, hasta que no haya otro objeto que despierte eso en usted, usted no puede saber lo que es ese amor maternal. Él está en usted, existe, pero necesita de un estímulo. Entonces la experiencia necesita de una situación o un elemento para que la experiencia surja. La capacidad de sufrir está allí, sí, pero hasta que algo no aparezca, que cumpla ciertas cualidades, entonces el sufrimiento no aparece. Pero no basta con la posibilidad de una experiencia. Decíamos que era una experiencia no agradable. Esto significa no agradable, lo contrario de gozo, o sea, lo contrario del gozo. Esa experiencia, ese encuentro, esa relación debe provocar en mí una respuesta, un estímulo no placentero. Si esas dos cuestiones se reúnen, entonces hay sufrimiento. Estamos desmenuzando. Yo sé que voy rápido, pero después ustedes van escuchando la grabación con calma. Estamos desmenuzando lo que es el sufrimiento. Entonces, experiencia no agradable. Pero experiencia también significa que no basta con que hayan dos elementos que se encuentren. Dos elementos pueden estar en el mismo sitio y no entrar en relación. El uno no saber que el otro está. Para que yo
Yo como cuerpo aquí, estoy hablando ya de yo como el ser humano. Vamos a olvidarnos del alma espiritual ahora. Para que yo como cuerpo experimente la presencia y las características del otro elemento que va a provocar gozo o sufrimiento en mí, tengo que tener entonces determinados mecanismos aquí en este mismo cuerpo que me hagan sentir ese estímulo. Si yo no tengo esos mecanismos, entonces no puedo sentirlo. Por ejemplo, usted, una persona que no tenga ningún nivel de audición, usted la coloca en un lugar donde hay mucho ruido, y un ruido irresistible. Todo el mundo está tapándose los oídos y está gritando, ¡ay, qué sufrimiento tan grande! Apaguen ese ruido. Pero sin embargo, esa persona está allí sentada, tranquila, incluso está hasta mirando detenidamente unas figuras. ¿Por qué pasa eso? Porque esa persona, el mecanismo que está diseñado para que ella pueda ser sensible a ese ruido no está funcionando. El oído no le está funcionando. Entonces quiere decir que es necesario, para que una experiencia ocurra entre dos elementos, que en el elemento, en este caso yo, haya algo que se llama sentidos de la percepción. Sentidos. Yo tengo que ser capaz de sentir ese estímulo. Si yo no lo siento, entonces tampoco hay posibilidad de sufrimiento. Sin sentidos no hay posibilidad de tener experiencia. Nadie puede decir, qué experiencia tan buena la calidez del sol, si no tiene tacto, porque la calidez se percibe por el tacto. Qué experiencia tan buena ver los colores acá de esta planta que tengo frente a mí, si tiene los ojos cerrados o sus ojos ya no funcionan. Qué experiencia tan buena probar la miel, su dulzura, si no tiene papilas gustativas. O sea, si no hay sentidos, no hay experiencia. No hay modo de que haya experiencia. Y si no hay experiencia, no hay tampoco gozo ni sufrimiento. O sea, que el gozo y el sufrimiento que experimenta la criatura en este mundo material, el que experimenta usted, yo, etcétera, etcétera, desde este cuerpo, es producido por los sentidos y por la madre de los sentidos, o sea, la mente. Porque también está la experiencia que yo experimento en mi mente. Recuerdo un accidente que tuve hace 30 años y me asusto, me pongo ansiosa, lloro, siento el dolor incluso del sufrimiento. ¿Por qué estoy sufriendo si no hay dos elementos encontrándose y mis sentidos corporales no están funcionando? Realmente sí hay dos elementos encontrándose, mi conciencia y mi recuerdo. Y mi recuerdo está evocando un suceso que está allí, y ese suceso activa todo el significado. Entonces sí, por tanto, por eso hablamos de la mente como madre de los sentidos. Los sentidos no son más que trabajadores de la mente. Por tanto, los sentidos y la mente, al parecer, en este análisis que estamos haciendo, al parecer son imprescindibles para que haya sufrimiento. Sin sufrimiento, disculpen, sin mente y sin sentidos materiales, no hay posibilidad de sufrimiento. Nadie ni nada, ningún ser vivo puede sufrir si sus sentidos están bloqueados o si no tiene ni el más mínimo grado de mente o de conciencia. No hay posibilidad. Piénsenlo. Y si acaso encuentran un caso que sufra sin mente y sin sentidos, me lo dicen. Pero piénsenlo. Es importante esta conclusión. Ustedes tienen que llegar a esta conclusión también con detenimiento después. El sufrimiento y el gozo está entonces en los sentidos y en la mente. Si la mente y los sentidos no están, o si yo no estoy en relación con ellos, no estoy consciente de ellos, entonces no hay ningún tipo de sufrimiento. No puede haber. Así que eso es lo que yo llamo sufrimiento. En verdad está sucediendo en la mente y en los sentidos. Pero volvamos al Bhagavad Gita. El Señor Krishna sigue instruyendo. Dice en el
capítulo 2, verso 14. La aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Me duele el brazo. ¿Qué es lo que le está doliendo? El brazo. ¿Qué es el brazo? Una parte de esta maquinaria. El oído me duele. ¿Qué le duele el oído? ¿Qué es el oído? Una parte de esta maquinaria. Me quedé sordo de este oído. ¿Qué es lo que se quedó sordo? La maquinaria del oído, o sea, el sentido allí, todos los diminutas piececitas que tiene para que funcione bien. ¿A dónde pertenece? A esta maquinaria. Cualquier sufrimiento que usted busque, cualquiera, está sucediendo dentro de la maquinaria, ya sea en la parte objetiva, o sea, músculos, huesos, etcétera, etcétera, o en la parte subjetiva, o sea, en la mente, el recuerdo, los anhelos, las frustraciones, etcétera, etcétera. Cualquier, busque el que usted quiera, está sucediendo o en el cuerpo o en la mente. Pero Krishna dice Bhagavad Gita, hay otra energía superior mía que está aquí también. Ese es el alma. Y el alma no es el cuerpo, el alma no es la mente. Entonces, ¿por qué el alma se perturba tanto con aquello del cuerpo y la mente, verdad? Seguimos en lo mismo, está identificada. El cuerpo material, examínenlo. Examínense cuando tengan chance. El cuerpo material inevitablemente está propenso al placer y al sufrimiento. Pero dichas experiencias de placer y de sufrimiento dependen de cada cuerpo y cada mente en particular. Cuerpo y mente, ahí está. Placer y sufrimiento dependen de eso, pero de las particularidades. Si eres un pingüino, si tienes cuerpo de pingüino, ahora aquí sentado donde yo estoy ya estaría muerto. Porque hay frialdad, pero no hay frío bajo cero, así que ya él estaría muerto. Pero si tiene cuerpo de camello, entonces allá donde el pingüino está, estaría muerto, o yo estaría muerto también. Así que cuerpo y mente condicionan el sufrimiento de manera particular. Así que sigue siendo el cuerpo y la forma en que está compuesto mi cuerpo el que me provoca un tipo u otro tipo de sufrimiento, el que hace que yo sufra con algunas cosas y con otras no. Y sigue siendo mi mente y el contenido de mi mente la que también me provoca tipos de sufrimiento. Hay recuerdos con los cuales yo sufro y otra persona que pasó por el mismo acontecimiento que yo, incluso junto conmigo, ya no lo sufre. Eso. Y son tantos detalles que uno, si se pone a analizar, va desenrollando este asunto del sufrimiento. Pero dijimos que el sufrimiento necesita de un estímulo. Mencionamos ya la experiencia y los sentidos me hacen receptores del estímulo. Vamos entonces a ver ese elemento del estímulo. Vamos a pensar de nuevo en cualquier ejemplo de sufrimiento. Traiga a su memoria un ejemplo de sufrimiento, o apriétese el dedo, o pínchese el dedo con la uña, o pínchese el brazo, o sea, algo que sea incómodo para usted. Y vea, o sea, ese estímulo está provocando una sensación incómoda. Ese estímulo. El estímulo es supuestamente aquello de donde nos está llegando la experiencia que se convierte en sufrimiento. Pero ¿qué dicen las autoridades del estímulo? Las autoridades de la sabiduría trascendental, ¿qué dicen? ¿De cuántos lugares nos puede llegar en esta vida material el estímulo que provoque sufrimiento o gozo? Ellos dicen que hay 3 lugares nada más. O nos puede llegar de los fenómenos de la naturaleza, frío, calor, terremoto, ¿verdad? Tsunami, tormentas, tornado, campos electromagnéticos que se desbalanzan,
Nos puede llegar también de otras criaturas, un perro, un gato, un tigre, un león, un escorpión, un ser humano también nos maltrata. O nos puede llegar de nosotros mismos, un pensamiento, una acción mía contra mí mismo, o cosas internas que hay en mí, enfermedades y cuestiones así. Si usted examina con cuidado, después con detenimiento, se va a dar cuenta que no hay posibilidad de que el gozo y el sufrimiento provengan de otro lugar. El que sea que usted piense va a estar en uno de estos tres lugares, o provenir de uno de estos tres lugares, o de una combinación de ellos. Entonces, vamos a dar marcha atrás. Se necesita un receptor y un estímulo. Ese receptor es este cuerpo material y esta mente. El sufrimiento es experimentado o en el cuerpo o en la mente, en más ningún sitio. Y ese cuerpo o la mente son materiales y necesita de los sentidos. Perfecto. Pero necesitamos de un estímulo. Ese estímulo también, la naturaleza, otras entidades vivientes, o sea, otros cuerpos y este propio cuerpo. Quiere decir que si analizamos, vamos a ver que están implicados varios elementos. El elemento cuerpo material, mente material, sentidos materiales, naturaleza material, otros cuerpos y mi propio cuerpo. Esos son los elementos que participan en lo que llamamos experiencia de sufrimiento y gozo. Pero aquí hay una cuestión muy interesante. En alguno de esos elementos ustedes encuentran a Dios. Algunos de esos elementos es Dios. El cuerpo material es Dios. Es la mente material Dios. Es los sentidos materiales Dios. Es la naturaleza material Dios. Son los otros cuerpos Dios. Es mi propio cuerpo Dios. No, porque ninguno de ellos coincide con la descripción de Dios que dimos al principio de la charla número 1. O sea, Satchitananda. Entonces, si ninguno de esos elementos que conforman al sufrimiento es Dios, entonces la presencia de Dios no está en ninguna parte de las condiciones necesarias para que surja el sufrimiento. En este mundo material. Entonces, eso cualquiera lo puede ir comprendiendo, pero tiene que comprenderlo sin genio contra Dios. Porque si usted intenta analizar esto con una posición de genio hacia Dios, no lo va a comprender, siempre va a haber un pero. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que Dios, esa personalidad suprema, que es eternamente espiritual, por lo tanto eso significa que nunca es material, y si nunca es material, no puede ser nunca un elemento material, como la naturaleza, el cuerpo material, los sentidos, la mente, etcétera, etcétera. O sea, ese ser supremo y eterno, si él nunca es material, entonces no es ninguno de los elementos que conforman la experiencia del sufrimiento, ni que participan en que haya gozo y sufrimiento. Si él no es ninguno de esos elementos, ni puede serlo, entonces es ilógico, absurdo pensar o repetir la conclusión o aceptar la conclusión de que él es el causante directo de mi sufrimiento en este mundo material, el que sea el sufrimiento que yo puedo experimentar en este mundo material, desde mis sentidos materiales, en mi mente material, en mi cuerpo material, en todo lo material, a través de los elementos materiales de tipo burdo, sutil, no son causados, nunca pueden ser causados directamente por el Señor. No hay una relación directa, ni puede haberla, entre el Señor y el sufrimiento de la criatura en este mundo material. No hay una relación directa. Pero sin embargo, hay una relación. ¿Cuál es esa relación? Es la parte final de la charla para el próximo encuentro, que es el último. ¿Cuál es la relación que hay, sin embargo, entre el Señor y el sufrimiento? ¿Y cuál es el camino de salida accesible a todo el mundo? Pero ya sabemos
y después con calma, por favor, yo se lo suplico, no piensen que es porque quiero que me escuchen. Escuchen la grabación muchas veces con calma, en momentos en que estén tranquilos, apacibles, y entonces vayan tratando de seguir todo el orden de procesamiento, de comparaciones, para que vean todo el camino lógico. No es místico, no es nada, es un camino lógico de análisis científico que nos lleva a la conclusión de que Dios, el Señor Supremo, no puede ser nunca el causante directo de ningún tipo de sufrimiento que la criatura, en este caso yo y el que sea, puede experimentar en este mundo material a través del cuerpo y la mente material. Wow, como he hablado, el tiempo se me va rápido, ya casi una hora. Disculpen, siempre es que pierdo un poco la noción, pero la parte que queda pendiente, la parte de cuál es la relación que existe. Entonces queda abierto el micrófono. Quizás ahora la mente está todo así en muchas direcciones y dice wow, y lo entiende todo y no entiende nada, pero aún así queda abierto el micrófono. Así que por favor, denme el placer de poder escuchar la voz de alguien. Yo voy a cerrar el micrófono mío por un momento y escuchar. ¿Alguna pregunta, queja, sugerencia, confusión, duda, pensamientos encontrados en la mente, lo que sea, experiencia personal, lo que sea que alguien quiera compartir, citar, traer a colación en esta llamada? Un criterio, sí, mire, me aburrió, o me fue muy complejo, o no, o esto, o qué bueno, sí, mire, que lo que sea, es simplemente para tener la suerte de poder escuchar las voces de algunos de ustedes y abrirme a los criterios que también todos ustedes de seguro tienen. Voy a apagar el micrófono, otra vez el mío. Hare Krishna, ¿me escuchan? Sí, se le escucha perfectamente. Bueno, yo he estado escuchando varias veces el audio, porque muchas veces cuando uno lo escucha se te queda una cosa y lo vuelves a escuchar y dices, pero yo no escuché esta parte y ya lo escuché. De verdad que invitan muchísimo a la reflexión, a conocernos y por qué la causa de lo que nos aqueja. Entonces me llamaba mucho la atención desde que usted dijo en la primera charla de que la causa del sufrimiento era la misma alma, éramos nosotros mismos. Entonces yo decía, ¿y entonces de qué nos quejamos? Eso me dio un clic profundo, de verdad, en mi corazón, en mi mente, a ver cómo me puedo manejar después de esta verdad. Gracias. Hare Krishna, Rosa, gracias. Sí, en verdad, esa cita no es mía, yo cité lo que las autoridades decían, o sea, el señor Kapila Deva explica que la entidad viviente es la propia causante de sus experiencias de gozo y sufrimiento en este mundo material, y la charla va por un camino que trata de mostrarlo desde un punto de vista objetivo y simple, lógico, para el pensamiento lógico, sin misticismo, para comprender por qué sí es así, sí es lógico que sea así. Y entonces, porque cuando yo logro comprender eso, el sufrimiento va a seguir allí. Ojo, el sufrimiento y el gozo no cesan en este mundo, pero soy yo el que ya no va a ser arrastrado por la desestabilización del sufrimiento y el gozo. Ese va a ser el resultado de esa conclusión cuando uno llega a ella.
Uno no puede evitar las experiencias de gozo y sufrimiento porque están, como dijimos en la charla de hoy, implícitas en el cuerpo material y la mente material y en contacto con los otros elementos. Así que eso va a seguir pasando. Recuerdo, una vez un maestro espiritual de budismo zen, el discípulo le preguntó: maestro, ¿cuál fue la diferencia entre antes de que usted se iluminara y después que se iluminó? Y el maestro le respondió: yo recuerdo que antes que me iluminara, yo siempre estaba deprimido. La depresión siempre estaba allí. La tendencia a deprimirme siempre estaba allí. Bueno, maestro, y ahora después que se iluminó, dice, después que iluminé, la depresión seguía allí. Y la tendencia a estar triste seguía allí. Y entonces el discípulo confundido le dijo: pero maestro, no entiendo, entonces, ¿de qué sirvió? Dice: la diferencia está en que ya era yo el que no me perturbaba por ella. O sea, antes no solo la tristeza estaba allí, sino que yo me dejaba perturbar y arrastrar por la tristeza. Tristeza le llamamos simplemente a un bajón, o sea, baja el nivel de energía en el cuerpo físico material y en la mente también sutil, y por tanto en la generación eléctrica de las cuestiones cerebrales, y a ese estado al cual no estamos adaptados le llamamos entonces tristeza. Es el nombre que encontramos para un fenómeno que tiene un componente fisiológico y eléctrico, pero es un fenómeno completamente material. A eso le llamamos tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Al principio, como la vemos como algo que no nos lo podemos explicar, pensamos que inevitablemente estamos sumidos en ella y que no hay remedio. Pero la iluminación de ese maestro en específico, iluminación significa que al fin comprendió algo. Cuando uno comprende algo, él comprendió que esa tristeza no era más que una forma específica, una tendencia que por alguna razón su fisiología, su cuerpo y su cerebro tenían esa tendencia a funcionar así de vez en cuando. Y entonces él comprendió que él era un elemento que estaba relacionado al cuerpo y a la mente, pero que no era ni el cuerpo ni la mente, así que por tanto no tenía por qué estar obligatoriamente siendo perturbado por ese tipo de organización. Sí, perfecto, es la cualidad que este cuerpo que tengo ahora y esta mente tienen esa tendencia, pero yo no tengo por qué ser arrastrado por eso, porque yo soy, y él comprendió, yo soy el pasajero, no soy el automóvil, no soy ni el circuito eléctrico del automóvil, o sea, el cerebro ni el sistema nervioso central, ni soy la parte mecánica del automóvil, yo soy el pasajero, y el conductor, no, ni siquiera soy el conductor. Para conducir debería estar la inteligencia. Cuando funcionamos correctamente, la inteligencia es el conductor. El alma es el pasajero, porque el alma no tiene que ver nada ni con la inteligencia, ni con la mente, ni con el cuerpo, ni con los sentidos, con nada, porque no es de este mundo. El alma, que es la capacidad de ser consciente, amoroso y eterno, esas capacidades no son de este mundo. Entonces, cuando uno toma conciencia de a qué llama tristeza, qué llama dolor, sufrimiento, esto, se da cuenta de que todo eso está sucediendo dentro del cuerpo y la mente material. Pero lo sentimos muy nuestro porque estamos identificados absolutamente con el cuerpo y la mente material por ignorancia. Pero en la medida que yo me voy ejercitando espiritualmente, esto significa ejercitándome en llevar una vida consciente, en comenzar a hacer las cosas conscientemente, en no seguir actuando como un robot. Si yo estoy comiendo, fíjense, estoy hablando de actividades materiales simples, nada de mística. Si estoy comiendo, voy a comer conscientemente. ¿Cómo es que esta maquinaria mastica? ¿Cómo es que traga? ¿Qué temperatura tiene la comida, la cuchara? ¿Cómo es que yo siento en mi mente agrado, desagrado? ¿Qué está pasando? O sea, yo tengo que empezar poquito a poco por las cosas simples a ser consciente. Ser consciente significa comenzar a ejercitarme en darme cuenta de que hay una individualidad. ¿Quién es ese que está siendo consciente? No es el cuerpo, no es la mente, no es nadie. Esa es el alma. Yo tengo que, en la medida que yo me vaya siendo consciente y siendo consciente de, mira, estoy sufriendo ahora, mira, tengo la sensación que el corazón se me está desgarrando. Pero si usted se deja completamente arrastrar por esa sensación, sin tomar conciencia de ella, entonces
siempre va a creer que es esa sensación. Yo soy esa sensación, yo soy el dolor, yo soy esto. No. Entonces, espiritualidad significa ejercitar mi conciencia. Ese es el principio básico. En la medida que yo la voy ejercitando, y la única forma de hacerlo es calmando la mente para que no me arrastre, entonces tratando poquito a poco de ir mirando desde una perspectiva diferente. Y la práctica espiritual en sus inicios no es mística. Y el fin de la práctica en su principio, que no es ni espiritual siquiera, es ese. Es ocupar mi mente en una actividad que es neutral y que me permite ir despertando mi conciencia material en un primer instante. Voy despertando mi conciencia y voy viviendo esta vida material poquito a poquito conscientemente. Ah, mira, cogí genio. Mira cómo me tiemblan las manos. Mira cómo estoy tenso. Ay, mira cómo es. O sea, voy siendo consciente de todo que hasta ahora he sido autómata. Y cuando yo voy logrando esos primeros pasitos, entonces poco a poco voy a ir comprendiendo en experiencia propia, no porque lo dijo Lakshminath en la charla, ni porque lo leí en un libro. Voy descubriendo en mi propio taller, por mi propia experiencia, de qué se trata todo este asunto, y voy ganando en fortaleza de la conciencia de individualidad. Me doy dando cuenta de que además del cuerpo y la mente, hay otra cuestión aquí en este asunto, y esa cuestión que está metida en este rollo, pero es diferente a todo él. Esa es el alma o la capacidad de la conciencia pura. Ese es. Y después que yo logro eso con el tiempo, no me importa que me demore mucho tiempo, olvídense del tiempo. Cuando yo lo vaya logrando, en esa medida podré caminar de verdad hacia lo que llaman espiritualidad. De lo contrario, doy vueltas entre la filosofía, entre los rituales, entre las austeridades, las promesas, las oraciones repetidas mecánicamente, toda esa serie de cosas. Respeto a los que hagan eso, pero no es el fin. Pero si yo no soy consciente, si no voy desarrollando mi conciencia de individualidad ajena a todo este cuerpo, mira, estoy consciente, estoy sufriendo, estoy. ¿Quién es quien está? No, cuerpo, mente. Perfecto. Entonces, ¿por qué Son preguntas inteligentes. El ser humano está llamado a despertar su inteligencia, observación consciente, preguntas conscientes. De lo contrario, tiene cuerpo, camina en dos piernas, pero sigue siendo un animal. Y por tanto, si sigue siendo un animal, inevitablemente va a tener que ser arrastrado por gozo y sufrimiento. Los animales son arrastrados por gozo y por sufrimiento, responden al gozo y sufrimiento, pero el ser humano tiene que dar otro paso más allá, tiene que independizarse del gozo y el sufrimiento y ser capaz de, en medio del gozo material y del sufrimiento material, seguir con la mirada puesta en su meta, sabiendo que ni el gozo ni el sufrimiento material le pueden entorpecer su meta, si así él lo ha comprendido. Por eso Krishna habla de trascender. Habla del hombre sabio ha trascendido los impulsos del gozo y el sufrimiento. Y en el último verso que leí del Gita, Krishna explica, la persona que ha comprendido que el gozo y el sufrimiento vienen y van en este mundo inevitablemente, como el verano y el invierno. Entonces esa persona se vuelve estable, se va volviendo estable frente al gozo y al sufrimiento material y se va fijando cada vez más en lo trascendental, y a eso llamamos sabio, y a partir de ahí ya puede entonces comprender, mira de qué se trata el alma y de qué se trata Dios, e iniciar de verdad los pasos de verdadero avance espiritual. Pero si no llegamos a ese punto, si no empezamos por tomar conciencia, nunca lo vamos a lograr, y ahí está la práctica, el canto del Hare Krishna y el absorberme en ese canto, y desde ese canto observarme esta maquinaria. Si estoy caminando mientras canto el nombre en mi mente, sentir cómo el cuerpo va caminando, pero yo estoy sintiendo, yo no estoy caminando, el alma no camina, yo estoy sintiendo. La vida, que es el alma, la potencia de vida, no camina, no canta, no hace nada. Entonces, ¿quién es quien está cantando, observando, caminando? El cuerpo material. Pero sin embargo yo me estoy sintiendo. Entonces, pero el canto me ayuda a eso, porque me ayuda a situarme en una posición meditativa, reflexiva, atenta y al mismo tiempo no implicada. De nuevo se me fue la mano y respondí de una forma muy
con muchas palabras. Disculpen, no sé si le di alguna ayuda a amiga Rosa o si no la di, pero bueno, usted sabrá. Y si tienen algo más que decir, u otra persona, o usted misma, cualquier persona. De verdad que gracias, siempre, siempre es de verdad un alivio escucharlo con una explicación tan clara que bueno, yo invito a que todos hagamos el Mahamantra, porque yo lo he puesto a prueba en mi vida y funciona, porque Dios dice, si tú das un paso hacia mí, yo doy 100 hacia ti. Pero si no lo hacemos, no vamos a poder lograr la transformación. Gracias, bendiciones. Hare Krishna. Gracias, Rosa. ¿Alguna otra persona, por favor? Aunque sea para decir hola, chao, aunque sea para eso, simplemente para escuchar alguna voz, y es tan reconfortante escuchar voces de gente que está sinceramente intentando transformar su vida, cambiar, caminar hacia la luz. Hola. Hola, adelante. Bueno, a mí solamente me queda decirle gracias, que cada día para mí es algo nuevo que estoy aprendiendo, pero de verdad que me ha llenado mucho. Cada palabra que usted ha dicho, cada audio que usted envía, es un aprendizaje nuevo para mí, pero me llena de mucho gozo, de verdad, porque cada vez que escucho su audio aprendo más del significado que tiene la religión, el Hare Krishna. O sea, de verdad no tengo palabras, solamente seguir estudiando y aprendiendo todos los días algo nuevo de usted. De verdad, gracias, muchas gracias. Gracias, amiga, por sus palabras tan amables, tan hermosas y tan generosas, y sobre todo me alegra mucho eso, de estar siendo de utilidad. Y es importante esto, el que está siendo de utilidad no soy yo, sino una sabiduría que está ahí desde siempre, y estamos llamados a esto, no solo a escuchar y a estudiar, sino a, caramba, yo voy a ir poniendo, yo voy a ir comprobando en mi propia vida que esto que él está transmitiendo, que es verdadero, y estamos llamados a eso. Experimenten y prueben en su propia vida, y esta misma charla, cuando la escuchen otra vez, las cosas que digo, piensa en esto, piensa en aquello, tócate, siente el sufrimiento, eso háganlo y compruébenlo, y lleguen al procesamiento lógico de toda la información. Vivan el proceso por ustedes. Solamente viviendo el proceso por uno es que uno de verdad puede llegar a la perfección de la comprensión, y ustedes son gente maravillosa, porque están allí con tantas cosas que hacer y con tantas responsabilidades, y están allí, y yo no tengo palabras para darles tantas gracias a ustedes también, pero al fin de cuentas el Señor nos está queriendo encontrar, y si Él está queriendo, bueno, pues démosle gracias a Él, y que todo sea para cosa linda. Y ahora entonces los dejo, si Dios permite, y si es el plan, y si no será en otro momento, el próximo sábado vamos a ver la parte final, menos larga de esta charla, pero la más maravillosa, porque sí, de nada sirve que usted sepa que tiene una enfermedad. Sí, tengo tal enfermedad. Médico, ya yo lo sé, perfecto, ya yo la comprendí, pero ¿y qué hago con ella? ¿Qué puedo hacer con ella? Entonces de eso se trata la próxima charla. ¿Cuál es la relación real que hay entre el Señor y el sufrimiento? Y bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi papel en esa relación? O el mejor papel que yo pueda desempeñar. Hare Krishna, un abrazo. ¿Cómo decirles? No, pues un abrazo es la palabra sintética, un abrazo tan grande. Ahora mismo el corazón de todos ustedes, el corazón mío también, en el corazón de todos, ahora mismo ahí está, y entonces todos, aunque no lo crean ustedes, todos estamos recibiendo
Todos estamos recibiendo el toque del Señor, la bendición del Señor para Magma. El Señor despierta y el Señor dice, wow, qué almas tan maravillosas, mira, dedicando el tiempo a hablar de estos asuntos. Y sientan, si ustedes ponen su atención ahora mismo en el corazón de ustedes y se abren la mente, van a sentir la luz. Van a sentir no la luz natural, sino un poco más de luz que la de costumbre en su corazón. Sientan. Si ustedes son capaces, experimenten, sientan. Permitan que simplemente sientan. Olvídense de teoría, olvídense de mente, olvídense de libros. En estos momentos sientan y comprenderán todo está allí. El Señor está ahora mismo y es la bendición que derrama. El Señor permite que el manantial se agigante cada vez más cuando nosotros somos sinceros en la búsqueda. Y el Señor, en la forma de Chaitanya o del avatar dorado, también está bailando en nuestros corazones. El Señor está gozando en nuestros corazones, y ustedes, si sienten eso, si logran primero creerlo y después sentirlo, la vida de ustedes será maravillosa en todo sentido. Aunque pase lo que pase en su vida material, no importa, será maravillosa en todo sentido. Yo estoy sintiendo, estoy tan lleno de ese gozo, y ustedes tienen que estarlo sintiendo también, porque estamos juntos. Y si no lo sienten, no es porque no está pasando, es porque simplemente están medio nublados, pero el gozo está allí y dando muchas bendiciones. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe. La vida es perfecta y maravillosa, así que vamos a tratar de transitar hacia ella en su verdadero sentido. No vamos a seguir enredados en la oscuridad y en las ilusiones de la sombra. Vamos a tratar de vivir realmente desde lo que somos, o al menos hacer el esfuerzo sincero por lograrlo. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la llamada. Un abrazo fuerte. Está siendo una jornada muy provechosa. No pierdan esto. Manténganse todo el tiempo que puedan con esta cosa linda que hemos recibido todos en esta mañana y en este momento, y gócense y agradezcan por ella, porque aunque no lo crean, allí está presente. Hare Krishna, estoy finalizando la llamada y hasta el sábado próximo, si el Señor lo permite. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,